Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Kinmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado. Dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto. Cuando vi el surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Hermanos ecuatorianos, muy buenos días. Hoy, lunes 31 de marzo, se acaba el mes, iniciando esta su programación, La Trinchera del Agro, con sabor a campo, con sabor a tierra, ¿no? Es importante estar con ustedes. Bueno, decía yo en la última programación que había muchas cosas importantes que tratar. Y antes de hablar del tema de la agricultura familiar campesina, voy a tocarles la importancia que tenemos. Quiero referirme a un hecho muy importante que la semana pasada ocurrió en el sector de Manabí. El gobierno ecuatoriano, viendo la eficiencia del café en el país, ha decretado, mediante la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la creación del Consejo Consultivo del Café. Bueno, yo aplaudo la situación. Y los ecuatorianos vinculados al desarrollo agrícola, pues nos sentimos un poco contentos. No sin antes también expresar nuestra voz altiva, ¿no?, de inconformidad con otras actividades referentes al mismo tema de los consejos consultivos. Aquí hay consejos consultivos del arroz, del maíz, del banano. Hay consejos consultivos de muchos productos y hoy se arma un consejo consultivo del café. Recordando nosotros la agricultura de varios años atrás, décadas diría yo, décadas atrás, cuando el país era productor de café. Y suplía la exigencia. Hoy, pues,
el café productivamente no es suficiente. Hay un déficit de producción de café en el país. Y me parece muy acertado. Yo recuerdo con mucha nostalgia al mismo tiempo la época dorada de Jipijapa, conocida como la Sultana del Café. Y recuerdo yo en el antiguo Ministerio de Agricultura y Ganadería, que existía ahí, donde hoy hay Machala entre Padre Solano y Avenida Quito. Ahora hay un parquecito que tumbaron en licuadora que les decían. Había el Programa Nacional del Café. Y hemos hecho comentarios al respecto y hemos señalado al respecto con mucha tristeza que lo que anteriormente existía para bien del país hoy no hay. Según investigaciones que hemos hecho sobre el tema, se prevé pues incrementar al inicio unas 20.000 hectáreas de café, pero hay que recordar, mis queridos hermanos ecuatorianos, de que precisamente pues el café tuvo el ataque de la broca y de la roya, y eso pues terminó con las plantaciones de café. Hoy en el día, nosotros queremos aportar de la mejor forma y que este consejo consultivo debe ir acompañado de la muy buena intención del gobierno, por supuesto, debe ir acompañado de la decisión de retomar y recuperar las áreas o los espacios perdidos de los cultivares del café. Pero debe haber un acompañamiento serio. Debe de haber una predisposición técnica con un aporte tecnológico de primer orden de punta y con un mejoramiento genético de alta rentabilidad en la producción. Esto nos debe permitir hacer una reflexión muy fuerte en el desarrollo. Y que este consejo consultivo del café tenga las facilidades de poder desarrollar varios acompañamientos y promulgar la información al Ministerio de Agricultura y Ganadería y que este Ministerio de Agricultura y Ganadería pues, traslade toda esa estructura en conocimientos que puede generar este consejo consultivo para armar el acompañamiento o el extensionismo agrícola en este campo. Es decir, debe de existir desde ya. Lo escuché al ministro la semana hablar del censo agrícola y pecuario, que no lo tenemos, y que ese va a ser prioridad en este año. Me parece muy buena la idea, muy buena la iniciativa, muy bueno para el desarrollo del país, porque ahí se va a tener información de primera mano. Entonces,
desde aquí, desde Quismo TV, desde su programa La Trinchera del Agro, deseamos mucha, pero mucha suerte y muchos éxitos a quienes están ya trabajando en el nuevo Consejo, novísimo, Consejo Consultivo del Café, por el bien del país, por el bien de la patria, por el bien del agro. Eso quería señalar. Y también decir, ojalá que no pase lo mismo con los otros consejos consultivos, ¿no? Donde se respeta un sinnúmero de decisiones bajo argumentos totalmente irrisorios y que después de cada gobierno, pues, hay nuevas disposiciones, nuevas ideas y también, pues, nuevas formas de evadir las responsabilidades de cada uno de los integrantes y el cumplimiento de las decisiones tomadas. Entonces, bien por el café, bien por el país. Vamos a entrar de plano al tema, un tema que es grande, inmenso y profundo, ¿no? Como es la agricultura familiar campesina en el Ecuador. Muchos hemos escuchado de la agricultura familiar campesina. Muchísimo se ha dicho, ¿no? Bastante se ha comentado. Pero quizás para muchos esto resulte medio confuso o quizás no está claro. Cuando nosotros podemos decir como introducción que la agricultura familiar campesina, como su nombre lo indica, agricultura familiar campesina, es una agricultura que la hace la familia de los campesinos, es decir, la realizan las familias y dentro de la familia está el hogar, ¿no? Eso está hecho por los hogares campesinos. Y también te podemos decir que afirmar y manifestar de una manera muy objetiva que los paradigmas no se han logrado romper todavía en el proceso agrícola. Pero podemos decir nosotros que esta agricultura se la tiene que ver como el motor económico del país. Debería ser catalogado como uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana. Economía de este país que no ha estado fuera de foco. Ha estado siempre vigente con sus adversidades y con sus incumplimientos, con sus atropellos, pero siempre ha estado vigente. Ha estado vigente. Y como hablamos nosotros de esta agricultura familiar campesina, entonces proviene históricamente desde nuestros ancestros. Entonces, señalando este tipo de situaciones claras, pues vemos nosotros de que la historia, pues, está cubierta, toda el país está cubierta en la forma alimentaria por esta agricultura familiar campesina. Hay quienes tienen un apego más definido y más fuerte, pero yo pienso de que la importancia que tiene esta
es única, ¿no? Es única. He sido yo testigo de muchas de estas decisiones económicas de aporte al desarrollo nacional. Entonces, pues, si este es el motor, es la clave para el país. Yo clave porque el sector agrícola es clave. Clave en la producción de alimentos para consumo interno, como clave también para la producción de alimentos para la exportación al exterior, ¿no es verdad? Entonces, nosotros, hermanos agricultores, nosotros, hermanos ecuatorianos, nosotros, amigos del gobierno, sí pedimos de que ustedes tomen nota y armen su hoja de ruta por el bien del país, por el bien de todos los gobernantes, por el bien de quienes ocupan sus carteras, sus direcciones, por el bien de todos aquellos. Porque no podemos seguir así, ¿no es verdad? Y es que el Ecuador, en el país, por ejemplo, la agricultura es una actividad que la desarrollamos la mayoría de los ecuatorianos, el 95% casi de la gente que vive en el campo. Y tenemos el suelo, este país tiene la suerte de tener una estructura climática muy, muy importante. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, o en palabras técnicas, digamos que la diversidad de los climas, climas diversos, donde permite aprovechar todos estos atributos climáticos para poder desarrollar diferentes productos. Y la gama más amplia, se mete campo de la producción. Entonces, en vista de esto, pues tenemos una producción agrícola variada, bien variada, muy diferente de una zona a la otra, de acuerdo a sus características climáticas, ¿no? Por ejemplo, en la costa cultivo que se produce banana, por ejemplo, está en las zonas subtropicales, 800 metros de altura, y usted de ahí para allá, pues, qué sé yo, en el lapso de una hora y media ya está entrando en un clima diferente, ¿no? Por ejemplo, está entrando a la sierra, y ahí pues es fácil ver cómo se cosecha la alberjita, la haba, el melloco, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, en base a la variedad de producción. También como los productos de exportación, como banano, café, cacao, las flores, y también productos exóticos, no tradicionales. Todo esto, pues, se exporta al mundo entero. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hablamos de este sector agrícola del país, este sector agrícola ecuatoriano nuestro propio, ¿no? Y decimos que se ha desarrollado durante varios años, donde se han aplicado tecnologías a medias, donde la biotecnología pues también muy escasa, donde la tecnología de punta, por ejemplo, la agricultura, pues es muy limitada. Entonces sí vemos que
que hay que armar, por ejemplo, una cadena de valor bien efectiva y acompañada de una seguridad alimentaria clave, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, sí, señor, esta agricultura es fundamental. Esta agricultura, pues, nos da la seguridad alimentaria a la población ecuatoriana. Esta agricultura, pues, a través de su producción, estamos otorgando o estamos dando una garantía al consumo o al acceso de productos, alimentos nutritivos, ¿verdad? Y de calidad. Entonces esto nos permite a nosotros, cuando decimos nutritivos y de calidad, significa de que es una trayectoria ancestral. Quizás hoy no tenemos tiempo para entrar en ese tema más fuerte, pero esto es lo que nos determina a través de la producción agrícola, ¿no? Y especialmente determinar a abastecer a toda la población urbana de este país. Entonces, nos vamos por eso de ahí y además, como hemos dicho, que es el desarrollo, es el motor del desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, podemos decir con facilidad lo siguiente. Escúchenme bien, lo siguiente, ¿verdad? Que la agricultura familiar campesina genera básicamente el 70-75% casi de todas las fuentes de trabajo o los empleos en el campo, en el sector rural. Ven la importancia que tiene esto de aquí. Y hablando ya en la utilización de la mano de obra, y vemos de que, aparte de eso, pues, con un acompañamiento tecnológico muy pobre, ¿no? Muy pobre. También podemos decir que esta agricultura familiar campesina, escuchen bien, produce como mínimo el 60% de todos los productos, los alimentos que se sirven en la mesa de los ecuatorianos. En algunos casos es más, pero nosotros entendemos de que gran parte de la alimentación pues sale de este sector de la agricultura familiar campesina. Sale de este sector. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar y qué más nos genera esta agricultura familiar campesina, esta agricultura familiar campesina genera algo muy importante que a simple vista pues no nos prestamos mucha atención, pero es la situación del manejo ideal del medio ambiente, es decir, la conservación del medio ambiente. Nos permite hacer esto porque la agricultura familiar campesina no usa, no utiliza o no pone, como nos quieren entender nuestros agricultores, productos químicos o agrotóxicos, como le llamamos aquí,
a nuestros alimentos. Yo, en varios programas que se ha tenido, se ha manifestado la importancia de este gran sector productivo del país, considerado como el motor fundamental del desarrollo del Ecuador. Y cuando ya entramos en este proceso, nos damos cuenta nosotros que alrededor del 25 y algo más por ciento de este sector de la población activa del país, o podemos decir que el 25% de la población activa del país en el sector agrícola trabaja en la producción. Lo que saben decir los economistas, la actividad económicamente activa, ¿no? Pues nosotros pues la cogemos y la manifestamos como nosotros la conocemos. Y es que esta agricultura familiar campesina en el Ecuador, mis queridos hermanos, básicamente desarrolla la parte íntegra, ¿no? ¿Por qué digo la parte íntegra? Es necesario, señores del gobierno, señores alcaldes, concejales, prefectos, de tomar pues esto como propio, ¿no? Sí, sé que es una agricultura íntegra. Claro que sí, porque esa agricultura pues a centrales naturales es casi orgánica. Imagínense ustedes que esta agricultura que maneja el desarrollo íntegro sea, como les comentábamos nosotros ya hace mucho tiempo, que nuestra agricultura familiar campesina en el Ecuador produce pues alimentos que producen los pequeños y también a veces los medianos agricultores, pero su núcleo familiar es el encargado fundamentalmente de iniciar el ciclo, es decir, la familia, ¿verdad? Y ahí es que nosotros cuando hablamos de eso, pues hablamos de la realidad del país, pues hablamos de que este país necesita y requiere de acompañamientos técnicos para el desarrollo. Entonces, vemos que la producción de la mayoría de los productos como la yuca, la papa, tomate, el pimiento, la cebolla, se produce pues en escalas muy importantes. Imagínense ustedes que los productores de papa de la sierra pues nos mandan las papas a la costa y nosotros la producción de verde de aquí le mandamos producción allá. Y así el intercambio como se salía a hacer anteriormente, ancestralmente, pero con la diferencia de que esta agricultura no está contaminada. Ese es el detalle correcto. Esta agricultura no es química. Esta agricultura no tiene agrotóxicos. Si vemos cuál es la diferencia, esa es la diferencia, mis queridos hermanos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aquello, hablamos de qué? De una nueva incorporación. Antes, antiguamente, pues no se tomó en consideración aquello, porque se tenía pues a la mujer como ama de casa y ahí en la casa la ponían a criar gallinas y por ahí con cositas que sembraba, ¿no? No.
hacer crecer un puerco, alimentar a un puerco. O en definitiva, poco se hablaba de esto porque no se le daba mucha importancia, ¿no? Pero con el tiempo y los avances, pues vemos que esta agricultura es fundamental. Vemos que esta agricultura, pues, es pionera en seguridad alimentaria antes de que exista la ley. ¿No es verdad? Y esta agricultura familiar campesina sí nos puede permitir a todos los ecuatorianos a realizar actividades con paquetes sanos de producción. Y siguiendo el libreto de esta agricultura, por ejemplo, cuando hablamos de las comunidades montubias, ¿no? Hablamos de las comunidades indígenas, hablamos de las comunidades cholas pesqueras, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de todos aquellos sectores mantienen una sola idea en común, que es la producción. Y a veces nosotros aquí lo decimos con una pequeña diferencia, ¿no? Que esta agricultura, pues, se genera. Imagínese usted, por ejemplo, por decir algo, agricultura familiar campesina, por ejemplo, del sector de Manaví, que sale a vender sus productos como la habita, payal, la habita, ¿no? Como el candulo, frijol de palo. Y vemos a nuestros hermanos vendiendo, pues, a $1 la funda, a $1 el paquete. Entonces, esa es nuestra agricultura. Entonces, si es necesario tomar en consideración las actividades fuertes y férreas de producción de este gran sector de la economía agrícola del país. Hay actividades muy comunes, hay actividades muy homogéneas, otras heterogéneas, y eso se da, pues, como decía anteriormente, por la diferencia que existe de un clima a otro clima, ¿no? Entonces, es necesario que los señores del gobierno, o sea, las autoridades, refiriéndome al resto, ¿no?, tengan en su plan de acción actividades muy, pero muy selectivas en este desarrollo. Nosotros no podemos esperar, no podemos seguir esperando de que se les ocurra por ahí hacer un mejoramiento de algo y a los tantos años aparezcan. No, eso no, porque esta agricultura ya está comenzando a correr duro ya. Y ya necesitamos nosotros también de que esta agricultura, por ejemplo, necesita el apoyo total del sector público. El sector público que tiene que involucrarse más de frente, más frontal, más técnicamente, ¿no?, y buscar por un mejoramiento genético en las diferentes. Pero cosa que no será, ¿no? Hay que ser muy poco, o sea. Nosotros no queremos decir que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Sí estamos de acuerdo con lo que está haciendo, pero se debería hacer más. Se debería avanzar más, se debería conocer un poco más profundo
pero no hay ni siquiera una idea clara de cómo determinar las acciones pertinentes en este desarrollo agrícola, incorporando de una manera más profunda a esta agricultura familiar campesina. Entonces, sí, no podemos seguir así. Si ya hablamos que es el 70% y algo más de las fuentes de trabajo que da esta agricultura. Si hemos dicho también que alrededor del 60% de los alimentos se producen en esta agricultura familiar campesina. Entonces decimos, ¿qué produce, qué da, qué cosecha, qué siembra la agricultura familiar campesina? Yo recuerdo en alguna ocasión cuando señalamos nosotros el concepto claro y el avance y el apoyo que representan las plantas que son medicinales y no medicinales, o las plantas ornamentales, y nos encontramos con un sector pero muy importante en el arte culinario, pues. ¿Y quién produce todo eso? La agricultura familiar campesina. Esta agricultura que debería tener. Yo ahora en estos últimos meses que hemos andado conversando con las agrupaciones, nos hemos dado cuenta de que en algo, que sea mínima parte, el gobierno quiere, cosa lo que sea, pues entrar con unos procesos nuevos ahí. Entonces sí podemos expresar nosotros desde aquí, desde la trinchera del agro, nuestras verdaderas actividades agrícolas de este sector y manifestar pues, con claridad meridiana de que esta agricultura familiar campesina tiene así, escuchen bien compañeros, tiene a saber la única producción orgánica 100%. Sí, señora, sí, como ustedes escuchan. Como ustedes escuchan. Orgánica, fuera del uso de los pesticidas agrícolas. Y es ahí donde entra el meollo del asunto, ¿no? Sí, el proceso de selección determina que esta producción es orgánica porque el gobierno no realiza, por ejemplo, un beaterio, por ejemplo, para apoyar, pues. Miren que durante muchos y muchos años el INIAC sí fue un pilar muy importante de desarrollo productivo y de producción genética también. Eso hay que reconocerlo. Hoy en el día no hay eso. Hoy en el día está muy escaso eso. Se han perdido cualquier cantidad. Entonces, los gobiernos anteriores no han permitido este tipo de desarrollo, han limitado, y conlleva mantenernos con una tecnología atrasada. Yo recuerdo en el año de 1985. Sí. Cuando se hicieron un informe de la FAO del país y dentro de ese informe pues se coincide, recuerdo el año, se coincide totalmente que es una agricultura
sana. Y la FAO a nivel mundial tiene un programa de ayuda a la agricultura familiar campesina en todos los países del mundo. Aquí también ha venido al Ecuador y también ha aportado. Entonces allí entramos nosotros y decimos, bueno, ¿qué es lo que produce? Básicamente se produce lo que los ecuatorianos comemos. ¿Qué comemos los ecuatorianos, por ejemplo? A ver, verduras, por ejemplo. Verduras. Frijol de palo, la misma verdura, el tumbe. Vemos el limón, la papaya, vemos el maracuyá. Es decir, vemos frutales como el mango, mamey cartagena. A toda esa producción, a toda esa, la agricultura familiar campesina no utiliza insumos agrícolas. Yo me refiero a los que se compran en los mercados normales, que son insumos netamente químicos. Entonces, esta agricultura es sana. Por ejemplo, ¿quién produce guineo de cera? La agricultura familiar campesina. Un guineo riquísimo, por ejemplo. Que se acabó la exportación de ese guineo fue por la gran enfermedad que le cayó, el mal del Panamá. Ahí trajeron el filipino, después trajeron algunas variedades, Granate, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos otras variedades de banano. Introducidas, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué no se va a comer? Por ejemplo, un mango sin químico, una guava sin químico, un zapallo sin químico, un mango sin químico, los mameyes sin químico, el plátano sin químico, la yuca sin químico. Entonces, sí nos ayuda. Sí nos ayuda. Y cuando decimos que nos ayuda, estamos hablando nosotros de que ayuda al gobierno, que ayuda al país, ayuda en todo lo que es el control de las enfermedades, ¿no? Y esto debe ser un sello de garantía para el Estado. Entonces, ¿qué hay que incorporar más ahí? Por ejemplo, la crianza de cerdos, la crianza de pollo criollo, que no se le da, pues, un tratamiento con insumos agrícolas, con pesticidas agrícolas. Entonces, sí, claro que sí. Cuando hablamos de estas actividades sumamente importantes, que incluye como punto fundamental la producción de una agricultura orgánica, ¿no? Entonces, ahí sí entramos, por ejemplo, ya en la parte más técnica, hablar de la agroecología, hablar de la agroforestería, ¿no? Que cuando son comunitarias, como estamos haciendo el tema, son muy importantes, sumamente importantes. Y cuando hablamos de la industrialización de los alimentos, sí tenemos que ponernos las pilas porque sí hay, por ejemplo, hay producción de mermeladas orgánicas, de cacao orgánico, de chocolate orgánico, y todo es elaborado de una manera muy sugerente, ¿no? Por ejemplo, las plantas de cacao
o de tabletas de cacao orgánico. O sea, lo hacen de una manera muy especial, pues no con toda la tecnología del caso. O sea, ahí no hay para aplicación de tantas cosas para conservación. Y si es que nos sentimos nosotros, pues, comprometidos y orgullosos de tener este tipo de aporte. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos el mango, tenemos la badea, tenemos la maracuyá, tenemos el plátano, la papaya, tenemos el jafrí. ¿Y usted cree que los otros se quedan pensando? Claro que en el sistema productivo es muy diferente. Claro que sí que es muy diferente, porque esa agricultura la hace la ama de casa con, con los hijos, ¿no? Y se integra de vez en cuando, pues, el hombre de la casa para generar toda esta cuestión. Entonces estamos claros que esta agricultura es orgánica y que se debe, se debe desde todo punto de vista, darle el apoyo y el interés necesario, ¿no? Entonces, y además se debe buscar un sello de producción, porque hay que diferenciarla, y hay que hacer una retórica muy profunda cuando los productos sean ya transportados a la ciudad. Por ejemplo, yo les digo, por situación propia, eh, cuando uno genera algo orgánico, hay otra gente que no le interesa eso. Entonces, es bonito ver que esta agricultura alguna vez funcionó con las ferias libres también, fue un apoyo fundamental, ¿no? En esto de aquí. Fue un apoyo fundamental, ¿no? Y no es que nosotros, por ejemplo, no se haya difundido en lo personal, pues en lo personal yo cuando fui instructor del SECAC, yo les enseñaba, por ejemplo, a nuestros hermanos del campo a producir abonos orgánicos, por ejemplo. Les enseñaba cómo se produce el compost. Había una secuencia de ayuda porque siempre se dijo que la agricultura orgánica tiene que ver mucho con el periodo de alargamiento de vida. Nosotros, por ejemplo, cuando incorporamos temas de esto, vemos que gran parte de las enfermedades en el campo agrícola provienen de la aplicación, el manipuleo de la producción agrícola. Entonces, cuando la producción es orgánica, hay una gran defensa de la salud de los ecuatorianos que trabajan en el sector, ¿no es verdad? Cuando es inorgánica, cuando es ya la producción en base a químicos, diferentes químicos que sean pesticidas agrícolas, nosotros le decimos agrotóxicos, porque se está intoxicando la planta y se está intoxicando también el que va realizando el trabajo de la fumigación. Y esos impactos, por ejemplo, hay que señalarlo con nombre y apellido, pues tienen un efecto exterior con diferentes situaciones
que muchas veces se convierten en calamitosas, ¿no? Y aparte de eso, esta agricultura familiar que nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, llenarnos de mucho orgullo, desde ello, porque en el transcurso, en el tiempo y en el espacio, nosotros pues hemos sabido, hemos entendido de que este es el camino posterior, este es el camino a seguir, este es el camino correcto. Es un camino que nosotros no podemos dejarlo de alumbrar y decirle a las autoridades, oiga, hola, vea, mire, este es el dato. Entonces, cuando hablamos de eso de aquí, cuando hablamos de ese tema, estamos hablando de la gran responsabilidad que debe tener el Estado. Por ejemplo, quiere trabajar en salud, trabaja en esto también. O sea, hay muchos temas que pueden ser solucionados mediante forma simbiótica, ¿no? Hay muchas formas de cómo se puede supervivir. ¿En base a qué? En base al intercambio de nuestros productos. Entonces, como les decía anteriormente, es necesario tener, señores, por lo menos el apoyo para un pequeño sello de decir a la gente, sí, esta agricultura y es una agricultura orgánica. Para que la gente entienda que esto así se come sano. No es necesario tampoco, pues, ser alarmistas en el tema, pero sí es imposible determinar cuando hay acciones, por ejemplo, de sanidad bien precoz, que son parte de la contaminación también. Entonces, mis queridos hermanos, ahora que ya más o menos estamos empapados y conocemos ya qué es la agricultura familiar campesina, qué produce, qué hace y qué genera. Entonces, con un mayor énfasis decimos, señores políticos, tengan la bondad de desarrollar el agro con características totalmente diferentes a las existentes. Bien, por el Consejo Consultivo del Café, bien que queremos ver cómo recuperamos y activamos 20.000 hectáreas. Ustedes saben, 20.000 hectáreas de café, la cantidad de empleo que se va a generar. A eso queremos llegar. A eso estaremos siempre nosotros predispuestos con nuestra colaboración, ¿no? Y en base a lo que aquí se ha señalado, en base a lo que hemos hablado nosotros aquí, sí podemos decirle, pues, que esta agricultura campesina, que esta agricultura familiar campesina es, claro, uno de los sectores de la producción de alimentos que representan los pequeños y los agricultores y las comunidades indígenas, costeñas, también ontubias, los cholos también y los amazónicos de pequeña escala, convirtiendo a esta gran agricultura en una agricultura orgánica por excelencia. Señores, parece que el tiempo se nos ha, ¿no? Y el día miércoles estamos nosotros, estamos el día miércoles también ya dando un poco más de procedimientos técnicos en esta agricultura familiar campesina. No nos queda más que despedirnos y el día miércoles no se pierdan el programa, va a estar muy bueno. Entonces se despide su humilde servidor Carlos Aurelio Bustamante Cantillo, no sin antes recordarle que aquí, señores, aquí en Quigmo TV Radio, la lucha por el sector agrícola continúa, perenne, fuerte, ¿no? Felicidades y muy buenos días, feliz inicio de semana. Quigmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno.
estaba casi clareando, una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi el surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.